La estructura organizacional en el sistema sanitario español. Para muchos ciudadanos españoles, el Servicio Público de Salud adolece de grandes deficiencias en la prestación de sus servicios por el mero hecho de ser público. Eso, como es obvio, no es así. De entre los diversos factores posibles, vamos a analizar uno referido a la estructura organizacional bajo la hipótesis de que esta estructura no se adecúa para nada a la esencia del trabajo sanitario, y para ello vamos a seguir los conocimientos y nociones que nos brinda Henry Mintzberg, el experto profesor muy citado por nuestros gestores, pero al que parece no conocer demasiado, puesto que no aplica ninguna de sus indicaciones y prescripciones. Memoricemos este gráfico, puesto que es la representación gráfica en general de la estructura organizativa de todas las organizaciones. Vamos a analizar uno por uno los elementos. El ápice estratégico, que se ocupa de los objetivos de la organización que se cumplan y del desarrollo de la estrategia de la organización. La línea media, que es una cadena de directivos provistos de autoridad formal y que en realidad no son necesarios, pero son fruto de la necesidad de supervisión y control directo del ápice estratégico sobre un núcleo operativo, que son los que realizan el trabajo básico directamente relacionado con la producción de productos o servicios. El personal de apoyo o staff de apoyo, que son unidades especializadas que proporcionan apoyo fuera del flujo de trabajo de operaciones. Y la tecnoestructura, con analistas que sirven para afianzar la normalización en la organización y son analistas de estudios de trabajo, de planificación y control, de personal, etc., juristas, abogados y de diferente formación que normalizan el trabajo. Tengamos muy presente que en el sistema sanitario el núcleo operativo, es decir, los más directamente relacionados con la producción del servicio, somos los profesionales sanitarios. El flujo de autoridad se ve muy claramente en esta representación gráfica, vertical y en dirección descendente y jerárquico. Pero hay otros flujos, como es el flujo de trabajo de operaciones, representado en las líneas lilas, flechas lilas, y el flujo de información y de decisiones ascendente y descendente, representado por las flechas granates. Aquí hay que hacer un pequeño comentario, y es que la información hacia el ápice estratégico queda mediatizada por la microgestión, que al ser cargos de confianza sirven información más destinada al control del núcleo operativo que a la buena labor y a la mejor eficiencia y eficacia del servicio. Las técnicas de organización y control, todas las organizaciones tienen sus sistemas de control del trabajo. Vamos a ver unas cuantas nociones. El más sencillo de todos es la coordinación por la simple adaptación mutua, que consiste en que los que realizan el trabajo, por una comunicación informal, se coordinan. Es fácil de entender, un taller con 4 o 5 operarios se comentan lo que van a hacer y lo ejecutan. Es paradójico el hecho de que estructuras mucho más complejas y con sistemas de control más complejos, cuando se atascan, cuando no funcionan, una de las posibles soluciones es volver a este sencillo método de la adaptación mutua. Otro es el de la supervisión directa, una persona que se hace responsable del trabajo de los demás, controlando sus acciones. Otro sistema de control es la normalización del trabajo, por el cual el contenido del trabajo queda especificado, es decir, programado de antemano. O también el de los outputs, la normalización de los resultados, cómo va a ser el producto final. Otro es la normalización de habilidades, que es cuando se especifica el tipo de preparación requerida para la realización del trabajo. Mintzberg distingue hasta 7 configuraciones organizativas dependiendo de los objetivos y del tipo de trabajo que se vaya a realizar. Nos vamos a centrar tan solo en estas dos, la burocracia maquinal y la burocracia profesional. Como vemos, las diferentes partes de la estructura cambian de forma, cambian de tamaño en función de la mayor importancia en cada una de las configuraciones. Como he dicho antes, nos vamos a centrar en la burocracia maquinal y en la profesional. La burocracia maquinal y la burocracia de profesionales tienen diferencias sustanciales, como veremos más adelante. La tecnoestructura es mucho menor
en la burocracia de profesionales, puesto que su trabajo es de muy difícil normalización, es más, no es tan esencial como en la burocracia maquinal. El lápiz estratégico es más potente en la burocracia maquinal que en la de profesionales, que es más descentralizada. La tecnoestructura en el staff de apoyo en la burocracia maquinal está mucho más desarrollado en el aspecto burocrático y administrativo en la maquinal que en la de profesionales, y el peso más importante del núcleo operativo es en la burocracia de profesionales. Veamos algunas de las características. En la burocracia maquinal, el poder está muy centralizado en el ápice, la toma de decisiones suele seguir la cadena de mando y los mecanismos de control son los de supervisión directa y la normalización de procesos de trabajo. Su fuerte es la eficiencia, no la innovación, y es idónea para trabajos sencillos y repetitivos. La tecnoestructura es la parte fundamental. Hemos dicho que la normalización del trabajo es su elemento de control y por tanto necesitará mucha normalización de ese trabajo y análisis y trabajo de normalización. Tiene una elaborada estructura administrativa. La fuerte formalización del comportamiento y de los procedimientos es una característica importante y son muy abundantes las reglas y las normas. La comunicación formal en todos los niveles se realiza a través de documentos. Estamos viendo aquí la representación gráfica de lo que todos entendemos por burocracia, la administración, y sobre todo una característica básica es la obsesión por el control. La burocracia de profesionales, como vemos en la representación gráfica, es muy diferente. Está fuertemente descentralizada. El núcleo de operaciones es la parte central de la organización y, junto con el staff de apoyo, son las únicas partes plenamente elaboradas. Los directivos son los más débiles de todas las configuraciones estructurales, aunque distan mucho de ser inoperantes o de ser impotentes, por decirlo de una manera comprensible. La tecnoestructura y la línea media de gestión no están muy elaboradas porque la necesidad de formalización del trabajo y la planificación es muy limitada. Es la más adecuada para trabajos especializados y de alta complejidad, difíciles de aprender pero bastante definidos. Es la idónea para el tipo de trabajo de profesionales de universidades, hospitales, etc. Los trabajadores son especialistas cuya formación ocurre fuera de la empresa y suele haber una fuerte demanda de sus servicios y el profesional suele identificarse más con su profesión que con su organización y ahí puede haber un punto de tensión como nos sucede en nuestro servicio sanitario. El núcleo de operaciones tiene un control considerable sobre su propio trabajo y es relativamente independiente de sus colegas, pero en estrecho contacto con su clientela. Aquí hay que hacer un apartado, hay que aclarar, claro, el Henry Mintzberg hace esta descripción para cualquier organización de cualquier fabricación o producción de cualquier tipo de productos, por tanto habla de clientelas. Para nosotros sería más acertado decir pacientes o usuarios. Se trabaja por encasillamiento, es decir, un repertorio de programas normativos que se aplican a situaciones tipo o contingencias también normalizadas. Los procesos de trabajo son demasiado complejos para ser normalizados o supervisados directamente, por lo que la noción de estrategia pierde en gran medida su sentido. Las estrategias de la organización serán las del profesional individual y las de las organizaciones profesionales situadas fuera de la misma. Sus productos no se prestan a la normalización, con lo cual es muy difícil fijar objetivos de producto final. La forma de coordinación es la normalización de habilidades y conocimientos. Hay gran libertad de acción al aplicar los conocimientos por parte del núcleo operativo. El objetivo es la interiorización de las normas que sirven al cliente y coordinan el trabajo profesional. Esas normas surgen fuera de su propia estructura. La autoridad es de tipo profesional y no jerárquica como la burocracia maquinal. Es el poder del experto. Y no se puede recurrir extensamente a la formalización del trabajo ni a sistemas que lo planifiquen o controlen como protocolos u objetivos uniformes. La supervisión directa y la adaptación mutua obstaculizan la estrecha relación entre el profesional y los clientes
y esa relación se basa en un alto grado de autonomía profesional, en la libertad de no tener que responder ante órdenes directivas y en poder consultar continuamente a los colegas. Por tanto, vemos ya en estos momentos que en nuestro sistema sanitario hace años que existe una incongruencia entre el tipo de trabajo, el sanitario, complejo y especializado, y la estructura organizacional que se le aplica, la burocracia maquinal, una incongruencia fuente de grandes disfunciones y déficits. ¿Qué efectos tiene? Pues sistemas de control y supervisión inadecuados, papel de los directivos excesivamente importante, el staff de apoyo no está debidamente desarrollado y se orienta a los directivos, y la hipertrofia de la línea media de la gestión que se ha apropiado del papel de la tecnoestructura, imponiendo sus criterios de empresa, ya que está en el flujo de autoridad, generándose así una gran confusión, por decirlo de alguna manera. Otros efectos son cómo queda la estructura organizacional después de esa metamorfosis forzada. Una cadena de directivos, un ápice estratégico hipertrófico, un staff de apoyo reducido y más orientado hacia los directivos en vez de un núcleo de operaciones, como debería ser, una línea media hipertrófica también y que se ha apoderado de la tecnoestructura, y una reducción del núcleo de operaciones que debería ser el más importante. Este engendro es el que queda después de la aplicación de la metamorfosis inducida. Para aceptar esa incongruencia altamente disfuncional, es primordial considerar al profesional del núcleo de operaciones, al profesional sanitario asistencial, como un objeto y al carácter de su trabajo como algo a desvalorizar. Otros efectos muy importantes son que el administrador ve cada problema que surge como una falta de control externo del profesional asistencial. Esto se basa en la presunción de que el trabajo profesional puede ser controlado como los de otro tipo, de modo descendente, suposición que se ha demostrado falsa una y otra vez. Se potencian mecanismos de control-coordinación inadecuados, como la supervisión directa y la normalización de los procesos de trabajo y de los productos finales. Un ejemplo son la dirección por objetivos. Las otras formas de normalización sirven a menudo únicamente para desanimar a los profesionales y obstaculizar su labor. Otro efecto es que se impone un nivel de supervisión intermedio con estrecho ámbito de control, aferrándose al dogma de los conceptos clásicos de autoridad para que vigila a los profesionales, y con ello solo se consiguen formas mal planteadas que programan comportamientos erróneos y miden resultados indebidos, y obligan al profesional a jugar el juego de la burocracia maquinal, satisfaciendo a las normas en lugar de a los clientes. Curiosamente, estas frases de los rótulos amarillos son textos extraídos directamente de la obra de Mintzberg, como se hubiera visto de antemano el sistema sanitario español. Otras frases contundentes del mismo autor son las siguientes. El hecho es que el trabajo complejo no puede realizarse efectivamente si el operario encargado de ejecutarlo no tiene control sobre él. Un excesivo control del trabajo profesional en sí conduce a que el poder de decisión fluya de los operarios hacia los directivos y luego a los analistas de la tecnoestructura, lo que equivale a un remedio tan malo como la enfermedad misma. Los controles tecnocráticos no mejoran el trabajo de tipo profesional ni saben distinguir entre el comportamiento responsable y el irresponsable, limitando tanto uno como el otro. Y añade que no sirven más que para reducir el carácter concienzudo del profesional y desequilibran la frágil relación entre el profesional y el cliente, relación predicada en un contacto personal libre de impedimentos entre ambos. Los controles externos, añade el autor, pueden reducir los efectos incentivadores de perfección, incluso de innovación,
Al perder los profesionales el control sobre su propio trabajo, se vuelven pasivos y el trabajo del administrador se vuelve más difícil todavía. Los cambios en la burocracia profesional van entrando lentamente en el proceso paulatino del cambio de profesionales, del cambio de aspirantes a introducirse en la profesión, de lo que aprenden en sus escuelas profesionales, tanto ideales como habilidades y conocimientos, y a continuación de su voluntad de actualizar las habilidades ya adquiridas. Parece que Mintzberg hubiera analizado la entrada de los médicos de familia de nuevo cuño hace más de 20 años. Cuando se produce una resistencia a los cambios, lo mejor que puede hacer la sociedad es un llamamiento al sentido de la responsabilidad pública del profesional o, de no ser ello posible, crear presiones sobre las asociaciones profesionales en vez de sobre las burocracias. ¿Y por qué siguen persistiendo estas incongruencias después de tanto tiempo? Porque se deben al choque de dos concepciones de lo que debe ser el sistema sanitario, la de los profesionales asistenciales y la de los gestores. Podemos, por tanto, hablar de un grave y serio conflicto de valores. La manifestación del mismo es una lucha por el poder y el control del sistema sanitario. Los gestores se van imponiendo a los profesionales asistenciales y el sistema cultural organizacional, que es el que estructura los argumentos, valores, ideas, ideales de la organización, se desestructura creando varias subculturas organizacionales poco compatibles entre sí. La imposición de retribuciones fijas en relación con las cargas de trabajo y el aumento de control burocrático sobre la actividad de los profesionales asistenciales son los instrumentos más visibles para reducir el poder de los mismos, pero no las únicas. La estructura organizacional de burocracia maquinal mucho más controladora, los protocolos, las guías, la dirección por objetivos, la carrera profesional mal concebida como forma de control transversal, entra dentro de la propia consulta y son en sí mismos instrumentos de control muy poderosos para los gestores. Se impone la ideología del management o gerencialismo, reforzada por la introducción de modos de gestión propios del sector privado en el sistema sanitario público. Es un refuerzo con retroalimentación. Gerencialismo refuerza la entrada de esos modos de gestión y esos modos de gestión también refuerzan la imposición del gerencialismo. El conflicto de valores. ¿Pero qué valores entran en conflicto? Vamos a enumerar unos cuantos. Los gestores se rigen más por valores adquiridos en la empresa y los asistenciales los han adquirido más bien fuera de la empresa. Tienen una formación economicista liberal, neoliberal, los gestores en las escuelas de alta dirección, financiadas evidentemente por el servicio público en la mayoría de los casos, y los asistenciales tienen una formación clínica médica. Los gestores tienen una concepción biomédica reduccionista, pensando exclusivamente en el apartado asistencial, mientras que los asistenciales están pendientes también de la prevención, de la promoción, de la educación para la salud. Los gestores siguen directrices económico-políticas, los asistenciales técnico-médicas. Los gestores se dedican a la gestión de la clínica, mientras que los asistenciales obran más bajo la premisa de una clínica gestionada. Los gestores tienen objetivos económicos y los asistenciales médico-clínico-asistenciales o de salud. Los gestores potencian la burocratización, los asistenciales la aborrecen. Los gestores desvalorizan el acto médico y del ejercicio profesional asistencial, y los asistenciales tienen un elevado concepto de su profesión y de la autorresponsabilización. Hablamos en general. Los gestores manejan una pseudo-realidad diferida que son los indicadores, mientras que los asistenciales viven continuamente con una realidad inminente que es el paciente presente y su compleja cantidad de condicionamientos. Esto nos lleva a un divorcio muy claro y pernicioso para el funcionamiento del sistema sanitario español entre los gestores y los asistenciales.
gracias a los autores Mintzberg, Irigoyen y a los narradores de la realidad Forges y el Roto.